Buenas noches a todos, ¿me escuchan bien ahí? Sí, se te escucha. Listo, buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra reunión quincenal de Grimo. Nos alegra mucho pues que estén aquí fortaleciendo el conocimiento en esta área tan crítica de la medicina. Hoy tenemos un tema muy interesante y muy importante para nuestra formación y pues para la práctica clínica. Antes de iniciar les recuerdo que al final de la charla vamos a tener una sesión de preguntas y que en la sesión donde están los triangulitos pueden hacer las preguntas de manera anónima por si les da pena, listo, para que participen activamente. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Julián Gómez, quien nos hablará sobre artritis séptica. Él es especialista en ortopedia y traumatología de la Universidad de Cartagena y le damos la bienvenida al doctor y le cedemos la palabra. Muchas gracias, Julio. Mira, muchas gracias. Antes de empezar, por favor, los internos que están rotando conmigo, como en el cajoncito, se anotan como para yo saber que sí asistieron. Ahora sí, buenas noches para todos. Algunos ya me conocen, los que no, pues seguramente me van a conocer cuando pasen la rotación conmigo en la práctica. Mi nombre es Julián David Gómez Pérez, soy ortopedista de Cartagena, médico general de la Antioquia y soy profe de la San Martín hace ya un poco más de un año. Entonces ya, como dijo la negra, nos vamos a revisar como unos aspectos básicos y como una propuesta de enfoque hacia la patología de artritis séptica. Entonces lo primero, como siempre, es como definir de qué es lo que vamos a hablar y creo que hay una definición que es absolutamente fácil, basándonos literalmente en el nombre y en la semántica del nombre, que es una patología inflamatoria. Y ahorita vamos a entender por qué es tan importante definirlo como una patología que es inflamatoria, obviamente es secundaria a un patógeno. Ese patógeno la mayoría de las veces es bacteriano, pero también puede ser fúngico o viral, o incluso ser por una micobacteria. Son cosas más raras, pero puede ser cualquier agente infeccioso, pero que lo entiendan primero como una patología que es netamente inflamatoria o principalmente inflamatoria. Esa es una patología que es rara, pero que a la vez es muy severa. Se considera como una de las 5 o 6 emergencias reales en ortopedia. eh, es más frecuente en hombres que en mujeres, y eso todavía no está dilucidado por qué, pero es mucho más frecuente una relación de 3 casi 4-1 contra las mujeres, y es más frecuente en las articulaciones grandes, principalmente en la rodilla, el 50% de los casos en las rodillas. Luego tenemos hombro y cadera y cualquier otra articulación. O sea, cualquier articulación que tenga así líquido sinovial puede ser afectada por una infección o una inflamación, una artritis séptica. Y también es muy importante desde esta primera diapositiva entender que el mal manejo de esta entidad va a conllevar una destrucción irreversible de la articulación y que aun cuando es manejada en manos expertos, o sea, que es manejado de entrada por ortopedia, tiene una mortalidad que puede variar entre el 6 y el 18%, pero eso es bastante alto. Desde que empezó la era de los antibióticos, la mortalidad realmente sí ha mostrado un descenso, pero actualmente está otra vez subiendo la mortalidad de la patología por las resistencias antibióticas y por la sobrevida, que pues cada vez la expectativa de vida viene siendo un poco mayor. Vamos a hablar de factores de riesgo y aquí me quiero detener en el más importante y está en rojo, y es la enfermedad articular preexistente, y aquí podemos meter en cualquier patología que altere la función o la anatomía normal de la articulación. Está la artritis reumatoidea, la osteoartritis o la artrosis o el desgaste articular, como se puede llamar, gota, pseudogota, enfermedad de Charcot, cualquier patología que ya tenga el paciente de base, se va a comportar como el factor de riesgo más importante para que presente en algún momento una artritis séptica. Y el segundo factor de riesgo más importante es la edad. Y aquí coloco la avanzada en los mayores de 70 años, y también hay que meter aquí los muy chiquiticos menores de 2 años, porque ellos tienen en la fisis del huesito, los vasos sanguíneos atraviesan la fisis, lo que no pasa cuando el hueso ya está maduro. Entonces también como que la circulación, como vamos a ver más adelante, hace que sea más fácil que llegue allá el patógeno o el microorganismo. Las cirugías recientes o la inyección, o infiltración articular reciente, la infección de piel o tejidos blandos que están circundantes o cercanos, el uso de drogas intravenosas, los catéteres permanentes y la inmunosupresión. Y hay que meter ahí un montón de gente. Los que utilizan esteroides por enfermedades de base, los inmunosuprimidos primarios como los VIH y los pacientes que son enfermedad renal crónica o los que tienen diabetes mellitus. Entonces,
traté de hacerlo como muy, muy básico, la fisiopatología en dos partes. Lo primero es entender que el espacio articular o las articulaciones son un espacio que son totalmente aséptico, en ningún momento están colonizadas por ningún microorganismo. Lo segundo es que la membrana sinovial es una estructura, es un tejido que es muy vascularizado. Básicamente toda la circulación del miembro inferior tiene ramas que, o tienen algunas arterias que van a las geniculares y finalmente llegan a la membrana sinovial, pero que esa misma membrana sinovial no tiene una membrana basal, no tiene una membrana barrera que permita detener los microorganismos que están avanzando en la circulación. Entonces, pues es otro de los componentes importantes para que sea la infección. Y finalmente, cuando ya estamos en el espacio articular, el líquido sinovial es absolutamente pobre en leucocitos y neutrófilos. Entonces tenemos como un ambiente que es totalmente propicio para cualquier microorganismo. ¿Cómo llegan allá esos microorganismos entonces? Y lo más frecuente es que lleguen en forma hematógena, que tengamos alguna infección en alguna otra parte, estructura o sistema de nuestro organismo y que viaje vía hematógena hasta ese lugar. Luego tenemos la contigüidad, que no es tan frecuente en niños. Por favor, eso es un mensaje grande. En niños no existen las celulitis periarticulares. Una celulitis periarticular en niños es una artritis séptica hasta que se demuestre lo contrario, porque pasan muy fácilmente hacia la articulación, y la inoculación directa, sea por procedimientos quirúrgicos o por realizar infiltraciones articulares. Entonces, ¿qué pasa cuando ya está el microorganismo en la articulación? Pues empieza a replicarse una invasión bacteriana dentro del espacio articular y se da la respuesta inflamatoria aguda. Y esto es supremamente importante porque es esa respuesta inflamatoria aguda, sobre todo desproporcionada, la que va a generar la mayoría del daño mediado por citoquinas inflamatorias y proteasas que directamente destruyen el cartílago, y porque se genera además una isquemia tisular. Todos los tejidos dentro de la rodilla, o básicamente la membrana sinovial, empieza a ser una isquemia tisular. Finalmente, eso se va a traducir en una degradación de la síntesis o inhibición de la síntesis de los condrocitos, o pues del tejido condral del cartílago finalmente. A esto hay que sumarle además que muchos patógenos, y principalmente que mencionan aquí el Staphylococcus aureus, tienen propiedades patógenas propias, que generan, además del daño de la inflamación, generan daño por sí solas. Entonces, cada microorganismo puede tener algunas toxinas o algunos componentes o adhesinas que van a generar un daño directamente. Y cuando sumamos estas dos cosas, tanto la inflamación que tiene el hospedero como el del patógeno, pues se va a traducir en una destrucción irreversible de ese cartílago. Todo esto inicia a las 8 horas de que la bacteria o el microorganismo llega a la articulación, y eso se va a mantener, ese proceso de daño constante, hasta que se inicie el antibiótico o se realice la cirugía. Ese dato es súper importante porque eso nos va a decir que hay que hacer el diagnóstico muy rápido y por ende empezar el tratamiento también muy rápido. En la etiología realmente es un poco extensa, pero hay varios como tipsitos o varios puntos importantes. Y es que el estafilococo aureus meticilino sensible es el más importante en todas las edades, desde los recién nacidos hasta los más grandes, los ancianos o adultos mayores. Y tenemos que tener en cuenta que también hay ya una proporción grande de los meticilinos resistentes. Los que están en mayor riesgo son los pacientes que estamos nosotros, por ejemplo, el personal de la salud, que haya estado recientemente hospitalizado. Y hay algunos países o zonas que son de alta resistencia. Sao Paulo tiene un 36% de su población con MRSA, Taiwán un 42%, Boston 25% y California 50%. Nosotros particularmente en Colombia, los estudios son demasiado variables. Hay estudios que hablan desde solamente el 6,8% hasta lugares hospitalarios donde puede llegar hasta más del 50%. El último estudio que encontré es del 2020 y dice que estamos alrededor del 12%. Otro de los importantes como agentes etiológicos es el estreptococo beta hemolítico del grupo B, muy importante en los muy chiquiticos, en los pacientes que son menores de 3 meses incluso, y en los pacientes que son inmunosuprimidos. Es uno de los agentes que tenemos como más que tener en cuenta. Luego está el gonococo. La gonorrea, si bien le puede dar a cualquier paciente, pues obviamente va a ser más frecuente en los que son sexualmente más activos, que son los adolescentes y adultos jóvenes, y tiene una particularidad, y es que entre el 70 y el 92% de los casos que son por gonorrea son poliarticulares. Entonces eso es un dato también, que cuando un paciente tiene una enfermedad articular infecciosa y es poliarticular, pues uno se debe por lo menos plantear como una de las posibles etiologías, el gonococo.
Cuando pasamos a otros gram negativos, Pseudomonas, E. coli, cualquier otro, entonces solamente se da entre el 10 al 15%, y aquí es más frecuente encontrar los gram negativos en adultos mayores y en los usuarios de drogas intravenosas, principalmente aquí por la Pseudomonas. La Quinguela quingae. Hay muchos estudios ya donde la Quinguela quingae está superando la Staphylococcus aureus en los menores de 3, 4 años, todavía hasta los 5 años. La Quinguela quingae es un colonizador de la orofaringe, y hay lugares, sobre todo en Europa, donde están alrededor del 62% y el Staphylococcus aureus apenas el 30%. Entonces, es un microorganismo que, siendo gram negativo, es totalmente lo opuesto a lo que uno pensaría con el Staphylococcus aureus. Es de difícil cultivo, necesita más tiempo para crecer y necesita otros medios de crecimiento para hacerlo. Entonces hay que tenerlo también en cuenta en los pacientes menores de 5 años. Y pues obviamente habrán otros microorganismos como la tuberculosis en pacientes que sean crónicos y que no hayan mejorado, pues uno lo puede considerar. En pacientes que tengan mordeduras por humanos, pensar nuevamente en el Staphylococcus aureus y el Streptococcus beta hemolítico y la Legionella corroens, que es otro gram negativo. Y en las mordeduras por perros o por animales, pensar en las pasteruelas como posibles agentes infecciosos. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, casi el 50% de los casos, no vamos a obtener nunca la identificación del gen, o del, perdón, del microorganismo. Entonces, nos empezamos a basar tanto para el manejo empírico inicialmente como en el posterior de los procedimientos y los cultivos negativos cuando salen, en estas particularidades, en la edad del paciente, en los antecedentes o enfermedades propias que tengan ellos, para empezar a elegir el antibiótico. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? ¿Cómo se presenta un paciente con artritis séptica en el servicio de urgencias? Eh, y lo más importante es saber que el síntoma cardinal es el dolor y la limitación a la que conlleva ese dolor. Entonces ellos empiezan a adquirir unas posiciones que son antálicas, son las posiciones que menos dolor le generan para estar como tranquilos. Y es cuando ese miembro inferior, obviamente, es la semiflexión de la cadera en abducción y rotación externa, y la semiflexión entre 30 y 60 grados de la rodilla. Cuando un paciente tenga cualquiera, o sea, cualquiera de esas posiciones en el contexto de dolor y de una posible fiebre, que es el siguiente síntoma, pues definitivamente es un diagnóstico que por lo menos debemos considerar. Entonces, ese dolor, la limitación, vamos a encontrarlo más o menos en el 90 hasta el 100% de los pacientes. Y luego tenemos la fiebre. Y si bien la fiebre, pues casi siempre nos habla de un proceso inflamatorio o infeccioso, en las primeras 48 horas puede que solamente se encuentren entre un 50 y un 60% de los pacientes. Entonces, el hecho de que un paciente no tenga fiebre no me va a descartar de entrada que pueda ser una artritis séptica. Los cambios locales, como eritema, calor local, edema e incluso el derrame articular, son mucho más variables. Puede estar presente apenas en el 20% de los pacientes en esas fases iniciales. Y hay un porcentaje, especialmente en niños, que pueden presentarse directamente como un shock séptico. Es decir, entre el 16 y 18% de algunos textos, y otros solamente el 8%, se puede presentar directamente como un shock séptico. Entonces, también considerar un paciente con shock séptico que puede ser el foco alguna infección articular. ¿Qué se necesita para el diagnóstico? Y lo más importante es que no olvidemos primero esos parámetros o esas condiciones clínicas con las que se van a presentar el servicio de urgencias, pero que definitivamente en el enfoque del manejo inicial debemos pedir algunos exámenes, y hay unos que son absolutamente básicos, que son un hemolecograma normal y una BCG y ojalá una PCR. Los otros estudios que se deben considerar siempre son los que sean para estudiar los posibles focos, si es que tengo una sospecha de artritis séptica. Y si pienso en una artritis séptica, debo pedir siempre una glucosa central, una glicemia, unos tiempos de coagulación y el hemocultivo. El hemocultivo sería un punto de buena práctica cuando el diagnóstico es altamente probable. No a todo paciente con dolor articular le voy a hacer un hemocultivo, pero cuando la sospecha es alta, sí deberíamos tomarle a todos los pacientes un hemocultivo. Entendiendo también que ese hemocultivo solamente va a salir positivo o nos va a identificar algún germen entre el 40 y el 50%, que sigue siendo como un porcentaje bastante bajo. Hace, ya vamos para 20 y pico de años, eh, se determinó en un estudio de más de 1.000 pacientes cuáles eran como los criterios paraclínicos y clínicos que más asociados estaban
a una artritis séptica. Entonces, Kosher, en un montón de niños con artritis o sospecha de artritis séptica de cadera, hizo un estudio para determinar cuáles eran artritis séptica y cuáles eran una sinovitis transitoria y determinó que habían cuatro parámetros que eran los más importantes. Uno, o el primero era la fiebre cuantificada mayor de 38,5 y el segundo era la incapacidad o limitación para el apoyo de la movilidad de la extremidad y de la articulación. Esos son los dos clínicos y teníamos dos paraclínicos. Tenemos dos paraclínicos que son la leucocitosis mayor de 12.000 y la velocidad de cimentación mayor de 40 o la PCR mayor de 2. No es que tenga las dos y no son dos criterios diferentes, es que con que tenga una de las dos ya cumple uno de los criterios de Kosher. Luego se hicieron bastantes estudios para extrapolarlos a otras articulaciones y en pediatría siguieron siendo útiles. En los adultos de pronto no es tan útil para hacer la precisión de que es una artritis séptica, pero siguen siendo importantes para aumentar la sospecha clínica. Y de estos criterios de Kocher, importante también mencionar que los más que tenían un valor predictivo positivo más alto eran la limitación para el apoyo y la velocidad de sedimentación o la PCR elevada. Entonces, ¿para qué sirven los criterios de Kocher? Pues para determinar la posibilidad o la probabilidad de que el paciente efectivamente estuviera cursando con una artritis séptica. Cuando un paciente tiene un solo criterio, la posibilidad de una artritis séptica es menor del 14%. Hay otros estudios que dicen que incluso menor del 6 o 7%. Cuando tiene dos, la posibilidad solamente aumenta hasta el 40%, sigue siendo más probable que tenga otro diagnóstico, pero cuando tenía tres o cuatro criterios de Kocher, entonces ya la probabilidad llegaba hasta ser del 93 o hasta mayor del 99%, que prácticamente es una certeza de que estamos frente a una patología infecciosa, una artritis séptica. Entonces, en niños sigue siendo absolutamente importante los criterios de Kocher. Y en adultos, no, si bien no es tan importante, sí nos aumentan la sospecha clínica. En adultos, básicamente es tener leucocitosis y limitación para el apoyo, son los dos como criterios más importantes para sospecharlo. Dentro de las imágenes, ya después de pasar los laboratorios, dentro de las imágenes, siempre tenemos que pedir una radiografía convencional, ortogonal, que sea una P y una lateral, porque si bien no nos hace el diagnóstico y realmente no sirve para nada para el diagnóstico, si no sirve para hacer el descarte de otras posibles etiologías, tumores, fracturas y otras condiciones que puedan observarse en una radiografía, porque la literatura menciona que uno va a ver pues, como edema de tejidos blandos y no más, pero pues yo no necesito una radiografía realmente para ver que tenga edema o aumento del volumen de los tejidos blandos. Entonces, es más como para descartar otras posibles etiologías o otras que estén asociadas, porque los cambios son, en artritis diabética son muy tardíos, se van a demorar de 7 días hasta 14 días, entonces ya tenemos no tanto una artritis séptica, sino realmente ya una osteomelitis. Entonces no es para el diagnóstico, pero es un estudio que es fundamental y que siempre se debe pedir para poder estudiar las otras posibles causas. La ecografía articular ha tenido como un poquito de discusión, como si siempre se debe mandar o no. Eh, la literatura apoya que no se debe mandar siempre, que es realmente más para articulaciones que son de difícil acceso. Por ejemplo, una cadera es difícil de acceder. Entonces ahí sería mucho más útil para ver si tiene efusión o tiene derrame o aumento del volumen, pero que realmente la ecografía, aparte de que es operador dependiente, no nos deja distinguir o diferenciar cuáles son las características de ese líquido que hay en la articulación, porque puede ser un líquido inflamatorio o infeccioso o sangre. Entonces, la ecografía como que pierde un poco el valor en ese sentido, pero es muy útil en articulaciones de difícil acceso. Creo que esa es como su principal indicación en artritis séptica. Y luego tenemos la resonancia magnética. Solamente es indicado cuando el diagnóstico realmente no está para nada claro y para ver hasta dónde llega la infección. Si solamente está articular, si ya está extraarticular o si está incluso ya en el contexto de una osteomelitis. Problemas grandes con la resonancia magnética. El primero que pues, su costo de disponibilidad no es tan adecuada, son costosos y no todos los hospitales o centros asistenciales tienen una resonancia magnética y está estudiado, hay artículos que dicen que cuando un paciente está esperando una resonancia magnética, incluso en el contexto de una artritis séptica, se puede demorar hasta 4 días para acceder a ella y hacer el diagnóstico. Entonces, definitivamente, en una patología como la artritis séptica, no debemos esperar 4 días para una resonancia magnética para poder hacer el diagnóstico y tomar las decisiones que van a ser necesarias, como vamos a ver ahorita. La artrocentesis es un procedimiento que es fácil,
que cuando se realiza adecuadamente es muy segura. La probabilidad de una complicación es del 0,003%. Cuando es en rodilla, es un procedimiento que es de médicos generales y esto es un procedimiento que ustedes deberían aprender a hacer y dominar para poder que, pues en el momento que les toque, tengan la seguridad de hacerlo adecuadamente. Yo les voy a decir que ustedes, como médicos generales, inicialmente solamente se la hagan en rodilla y cuando sea de otra articulación, la sospechen de otra articulación, definitivamente se la dejen pues como al especialista y se necesitan cosas realmente muy básicas. Lidocaína al 1 o 2% puede o no tener epinefrina. Una jeringa, se puede una jeringa convencional, algunos los hacen con catéteres, otros con las que tomamos, se hacen las raquidias, pero les aseguro que con una aguja convencional en el 90% de los pacientes se puede. Unos campos estériles que hay en cualquier servicio de urgencias para hacer suturas convencionales, unos guantes absolutamente estériles y por favor que tengan disponibilidad de tubos morados. ¿Sí? Los tubos tapa morada son los que se requieren para poder hacer los estudios de citoquímico, Gram, e incluso el cultivo si lo vamos a mandar, que vamos a ver que hay unas opciones para eso. Entonces, ¿cómo se hace una artrocentesis de rodilla? Esto es realmente, son casos que he tenido con ustedes, con algunos estudiantes que han ido a rotar conmigo. Entonces, primero decirles que para que lo hagan en rodilla, el paciente debe tener una signo de derrame articular, un signo del témpano o del peloteo positivo, porque eso me va a garantizar que hay un espacio suficiente entre la patela y los cóndilos femorales en donde yo voy a meter la aguja sin tener como ese miedo de que lo va a pegar directamente al hueso. Portales para hacer una artritis séptica, hay de 6 a 8, hay por medial, hay por lateral, se puede hacer sentado o semiflexión o en extensión. La recomendación, no solo mía, sino de la mayoría de los artículos, es que se haga el paciente en supino, en la mayor extensión que se pueda del paciente. Hay que explicarle al paciente lo que se le va a hacer, porque de todas formas es un procedimiento que tiene algo de riesgo y que la colocación, por lo menos de la lidocaína, puede ser ligeramente dolorosa. El que les voy a traer aquí el ejemplo es el lugar más seguro, más fácil, más reproducible y realmente con más éxito para realizar una artrocentesis de rodilla. Tomamos el borde lateral de la patela y nos corremos 1 centímetro, o no sé, esos dicen que 2, yo les voy a recomendar que sea un solo centímetro. Del borde lateral me corro hacia lateral 1 centímetro, del borde superior me corro 1 centímetro hacia el superior y ahí voy a trazar como unas líneas, como se ven las líneas puntuadas que están con la pizarra al fondo, y ese va a ser como el punto de referencia al que voy a entrar a hacer la artrocentesis. Ahí tienen las dos imágenes, pues, como desde la parte frontal y desde la parte lateral. Y importante también cómo se introduce la aguja. Con una aguja convencional, ojalá de 20 o 50, pero una aguja verde 18 puede ser. Entonces debe ir en paralelo o en el mismo sentido que está el piso, no va apuntando hacia abajo ni hacia el piso ni hacia el techo, y va en un ángulo a 90 grados hacia la extremidad. Una vez introducimos la punta, obviamente hay que hacer la asepsia, la antisepsia, infiltrar con 1 centímetro de locaína, y una vez introducimos la punta de la aguja, empezar de una vez a hacer la presión negativa, a jalar el émbolo de la aguja y ya con el émbolo ligeramente traccionado, ahí sí iniciar la introducción de la aguja. Eso va a garantizar que cuando lleguen al espacio que tiene el líquido, va a empezar ahí mismo a drenar, porque he visto muchas veces que meten la aguja completamente y luego quieren drenar y posiblemente fue que se pasaron del sitio donde estaba el derrame articular y el líquido aumentado. Entonces, este es el video de ese mismo paciente, de cómo se hizo. Literalmente lo que les acabo de explicar, se mete la aguja totalmente transversa y ese es el líquido que estamos obteniendo. Inmediatamente llega al espacio donde el líquido. Se metió la aguja con el émbolo traccionado, o sea, haciéndole presión negativa y literalmente es un procedimiento que se demora 30 segundos. Y no lo digo porque sea ortopedista, sino que se les aseguro que como médicos generales se van a demorar 30 segundos. O la única condición que tenga un verdadero derrame articular para poder que sea eh, como realmente fácil. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los tipos de líquidos que pueden salir de una rodilla? El primero es este que vimos aquí en el video, que es un poco turbio, realmente no es transparente, no es clarito del todo, pero no es pus y tampoco es sangre, porque esas son las otras opciones. Vemos a la izquierda, cuando hacemos una artrocentesis sale literalmente pus, o sea, eso es pus. En el medio, cuando hay que obviamente es indicación de, sin duda, que estemos ante una artritis séptica, es confirmatoria la salida de pus. En el medio tenemos una hemartrosis, es la salida de sangre,
y lo único que nos dice es que algo se rompió dentro de la rodilla, puede ser el hueso, una fractura, puede ser un ligamento, puede ser un menisco, pero que definitivamente algo se rompió dentro de la rodilla y sangró y se debe sacar. En estos dos primeros casos, tanto pus como sangre, lo ideal es hacer como el vaciamiento completo de la articulación o todo lo que yo pueda sacar. Si salen 20-20, pero si salen 90-120, se deben sacar porque además de que es diagnóstico, es terapéutico. Y lo normal de un líquido articular es lo que vemos a la derecha. Es un líquido que es amarilloso o color, se me va como me dijo un estudiante en este momento, mangostino, que es como el Hatsu de mangostino, que literalmente es deja pasar, es translúcido, deja pasar la luz y es un amarillo como medio dorado. Ese es el color normal del líquido articular. Igual en todos los casos, cuando se sospecha una artritis séptica, pues se deben hacer el cultivo, el grano y el citoquímico. ¿Qué quiero yo con esto? Pues obviamente con el cultivo determinar cuál es el agente preciso que está causando la infección, con el GRAM determinar a qué grupo pertenece y también me puede cambiar o ajustar el manejo antibiótico, pero realmente para mí la mayor utilidad de la artrocentesis es el citoquímico, porque cuando hay dudas de si estamos frente a una artritis séptica o no, el citoquímico sí cobra mucha importancia. Y hay 5 parámetros que se miden. Yo siempre también les explico que realmente solamente, o que hay 3 que tienen mucha más fuerza y que son los que deberíamos realmente mirar. Uno es la presencia o la cantidad de leucocitos. Cuando hay más de 50.000 leucocitos en ese citoquímico, de una vez se hace el diagnóstico de artritis séptica. Lo mismo cuando hay más del 90% de neutrófilos y la glucosa. Recuerden que habíamos pedido una glucosa, lo que era importante cuando se sospechaba al principio, porque se hace primero una comparación de la glucosa central con la glucosa de la artrocentesis. Y si esta está por debajo de la central, es porque alguien se la está consumiendo. Y el otro parámetro, pues, que es indudable es cuando esa glucosa dentro el citoquímico está por debajo de 20, porque eso significaría que el paciente estaba, pues, totalmente sintomático. Entonces, creo que esos son los 3 parámetros más importantes que se miran en un citoquímico. Hay dos tipsitos para mejorar la sensibilidad o la utilidad de ese citoquímico o de esa artrocentesis, mejor dicho, y es tomar los cultivos en frascos de hemocultivos. Recuerden que esos frascos vienen con un medio enriquecido, con un montón de componentes que mejoran la posibilidad de identificación del germen y además eso me extiende el tiempo en el que puedo esperar el cultivo. Eso es un estudio que se hizo aquí en Medellín, en el hospital San Vicente de Paul, que es el Alejandro Uribe, que es, pues, entre los ortopistas es famoso, y ellos determinaron, encontraron, mejor dicho, que cuando se tomaba ese líquido articular y se enviaba a cultivar en un frasco de hemocultivo, aumentaba un 10% la probabilidad de identificar ese microorganismo, con una P absolutamente significativa, mucho menor de 0,5, de 0,05. Entonces, es un punto de buena práctica como enviar el cultivo del líquido articular en un frasco de hemocultivo y no en un frasco convencional. Y ese es otro tip, sobre todo para cuando estén en el rural o no sé, tengan esa duda, y es utilizar las tirillas con las que se hace, no sé, la orina, creo que se utilizan, sí, para la orina, y es pasar esa tirilla por el líquido articular y mirar solamente ahí la reacción o la parte leucocitaria. Esto no hace diagnóstico realmente, ¿sí? No hace diagnóstico, pero sí es súper bueno para descartarlo, porque si no pinta moradito el cajoncito de los leucocitos, realmente el valor predictivo negativo es de 100%, o sea, ningún paciente, y eso era un estudio que tenía pues más de 20 pacientes, ningún paciente con una verdadera artritis séptica tuvo negativo el estudio. Entonces, creo que también se puede realizar y se puede aplicar en el contexto que estamos en un lugar que no tenga tantos recursos y es una forma absolutamente rápida y muy barata de por lo menos descartar el posible diagnóstico. Listo. El tratamiento tiene dos pilares fundamentales. Aquí se han tratado de colocar como otros parámetros, otras opciones de tratamiento, pero definitivamente solamente se basa en 2 parámetros y es el manejo antibiótico temprano y el drenaje y lavado quirúrgico. En eso se basa el tratamiento. Todos los pacientes con artritis séptica, todos necesitan cirugía, todos necesitan antibiótico. Entonces, cuando empezamos a pensar como, listo, tengo una artritis séptica, ¿qué antibiótico le pongo? Pues lo primero es que recordemos que es empírico y que hay que seguir primero
las características de cada paciente, o sea, sospecha particular de cada paciente, pero que además debemos ver una epidemiología local y las resistencias del hospital donde estamos o del contexto de la ciudad donde estemos. Esto debe ir sí o sí de la mano de infectología, porque eso es un tratamiento como se dice en el último renglón, que inicialmente solamente por dos semanas es venoso, pero que puede llegar a ser hasta de 6 semanas y en algunos casos hasta de 3 meses el tratamiento antibiótico. Entonces definitivamente necesitamos trabajar de la mano del infectólogo para poder determinar cuál antibiótico, en qué momento se rota, tanto en su espectro como en su duración y su presentación. Entonces, definitivamente, la antibiótico terapia debe ir de la mano del infectólogo. Y otra pregunta que es muy frecuente es cuándo iniciar. Porque entonces, si lo inicio muy rápido, se corre el riesgo de que los cultivos, tanto el hemocultivo como el cultivo del líquido articular, se altere. Pero es que si lo demoro, pues eso es tiempo que se está dañando la articulación y que está avanzando la enfermedad que avanza bien rápido. Eso es una pelea que históricamente, o pelea no, como una discusión o una diferencia que históricamente hemos tenido los ortopedistas con algunos clínicos como pediatras y médicos internistas. Durante mi formación, resulta que encontré que hubo un cambio en eso y se está generando un cambio en cuanto a cuándo se debe y puede iniciar un antibiótico. Si vamos a hablar de ideal, lo ideal es que se empiece el antibiótico después de tomar tanto el hemocultivo como el líquido articular. Eso es en lo ideal. Ahora, ¿qué pasa cuando primero le coloca el antibiótico y luego toma el cultivo? Este estudio es muy bueno, este estudio es de niños con artritis séptica y osteomielitis en los que pues, verificaron precisamente eso, a quien, cómo el cultivo se vio afectado por el inicio del tratamiento antibiótico antes de. Y en una muestra que es muy grande, o sea, muestras de más de 500 pacientes, el cultivo no se alteró por haber empezado el antibiótico antes de tomarlo. Vuelvo y repito, entonces no habría forma o no está mal empezar el antibiótico y cerca de ese inicio del antibiótico tomar tanto el hemocultivo como el cultivo de líquido articular en una artrocentesis. Entonces, vuelvo y le repito, quiero que eso quede claro, ideal primero los cultivos, pero no está mal. Y yo personalmente, yo pienso que es más importante colocar el antibiótico, entonces también se puede, y basado en la evidencia, se puede empezar antibiótico sin alterar la positividad que va a tener ese cultivo. Eso sobre todo cuando es en las primeras 6 horas. Cuando yo tomo el cultivo, en las primeras 6 horas después de que inicie el tratamiento antibiótico empírico. Entonces, ¿cuál voy a elegir? Primero, recordemos que la mayoría de los pacientes tienen gram positivos, Staphylococcus aureus sensible más del 52%, entonces debo pensar en cubrir siempre debo pensar en cubrir esos gram positivos. En zonas de baja resistencia, baja prevalencia, perdón, de resistencia, entonces una buena opción sería utilizar cefazolina 2 gramos cada 8 o 6 horas, pero en lugares que tengan alta incidencia o prevalencia de resistencia, pues obviamente tenemos que utilizar vancomicina como mejor opción y aquí sería a 1 gramo cada 12 horas. Cuando pensemos en gram negativos, o sea, en los pacientes que están gravemente enfermos, en los ancianos, inmunosuprimidos o poliarticulares, pensando por ejemplo en la gonorrea, entonces aquí obviamente tenemos que usar el espectro para cubrir tanto gram negativos como gram positivos. Tenemos la ceftriaxona a 1 gramo cada 24 horas, el cefepime que es muy buena opción, 2 gramos cada 8 o la piperacillina tazobactam 4,5 cada 6 horas. Entonces, esta es la forma en la que inicialmente elegimos el antibiótico, pues dependiendo de qué tan grave está el paciente, la tasa de resistencia que haya en la zona o que tengamos como en ese hospital en particular, y obviamente las particularidades de cada paciente nos van a hacer elegir si un amplio espectro, cuando pensemos en un posible gran negativo, o definitivamente un espectro mucho más bajo, como es cuando pensamos solamente en gran positivos. Y hay unos casos especiales, porque hay eventos de artritis séptica secundarios a mordeduras humanas o animales, en las que el antibiótico de elección definitivamente va a ser la ampicilina sulbactam, en pacientes obviamente que tengan alto riesgo de que sea gonocóxico por poliarticular o sus comportamientos, pues la elección sería la ceftriaxona. Y en los pacientes que tengan anemias de las falciformes, como ellos son susceptibles a los microorganismos que son encapsulados, pues aquí podríamos pensar en ciprofloxacina o en la misma piperacillina tazobactam como un tratamiento. Importante también recordar que una vez identifique el germen, si se logra identificar que eso solamente pasa en el 50% de las veces, pues obviamente debemos cambiarlo o ajustarlo guiados por el antibiograma
y repito por tercera vez, guiados idealmente de la mano de infectología. Ya una vez hecho el diagnóstico, una vez empezado el tratamiento antibiótico, pues lo que queda es la parte quirúrgica y esa es la artrotomía. Una artrotomía es simplemente abrir una comunicación del exterior con el espacio articular. Si se hace vía abierta o vía artroscópica, realmente los resultados, a pesar de que son a favor de la vía artroscópica por la más rápida recuperación, en cuanto al control de la infección, no hay una diferencia realmente que sea estadísticamente significativa. En cada artrotomía o en cada procedimiento se vuelven a tomar muestras tanto del líquido articular como de la membrana sinovial que esté en malas condiciones, y esto tiene pues como aparte del objetivo de eliminar esa sustancia o ese ambiente que está lleno de bacterias, toxinas y proteasas, pues descomprimir la articulación, porque ese montón de líquido lo que hace es aumentar la presión dentro de la articulación, a traslocar bacterias, a generar más dolor. Este procedimiento se debería hacer cada 24 o 48 horas idealmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el paciente se encuentre absolutamente limpio y esté respondiendo también en sus parámetros paraclínicos al tratamiento antibiótico. Para terminar, recuerden que esto mata pacientes, un mal manejo de una artritis séptica finalmente se puede traducir en sepsis o en la posible muerte del paciente, pero que no solamente está la muerte, sino que los pacientes cuando son muy pequeñitos, pues se daña la articulación, se daña la fisis, entonces va a quedar una extremidad más corta que otra. Evidentemente van a quedar cojos, van a quedar con una artrosis temprana, cambios degenerativos muy tempranos. La osteomielitis, que es una tragedia, es una enfermedad que es bien difícil de realizar un control adecuado. Osteonecrosis en casos como la cadera, por ejemplo, y el dolor, que es el síntoma o la secuela más frecuente que le queda a los pacientes. Entonces recuerden que entre más se atrase el diagnóstico y por ende el tratamiento y manejo adecuado, pues hay más posibilidades de terminar con alguna de estas secuelas. Las conclusiones que les quería dejar para que se lleven a casa es que realmente eso es una emergencia médica. Esto no se manda para la casa, no se estudia ambulatorio. Esto es cuando no tengo las herramientas o la habilidad para hacer el diagnóstico, pues tocará remitirlo, pero que ustedes tienen realmente herramientas que son muy asequibles en casi todos los servicios de urgencias, incluso de primer nivel, para hacer el diagnóstico y para hacer una artrocentesis. Recuerden que hay que hacer el manejo temprano, por eso yo soy más de empezar antibiótico incluso cuando no tengo los cultivos. El manejo es quirúrgico siempre, pero también siempre ir acompañado del manejo antibiótico. La elección de ese antibiótico es muy particular en cada paciente, no es una fórmula de cocina para todos, y realmente es como ver qué condiciones tiene el paciente y en qué contexto, en qué ciudad, hospital estamos dependiendo de la resistencia, y que definitivamente esto debe ser en manejo conjunto con el especialista en infecciones, que es el infectólogo. No sé si tengan preguntas o alguna observación. La profe, Julián, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo te ha ido? Hola. Julián, tengo varias preguntas. De antemano, muchas gracias por el espacio. Creo que la charla fue muy concreta. Te voy a hacer varias preguntas porque son dudas que se me han generado en mi práctica clínica diaria como especialista en urgencias en un servicio en el que yo no tengo ortopedia. ¿Listo? La primera es, ante la sospecha de una artritis séptica. Sospecha. El paciente tiene con dolor articular, tiene edema, tiene rubor. Digamos lo que eso de que si le permite o no extender o flejar la articulación, te lo dejo ahí en el tintero porque he visto que muchas veces se cumplen, otras veces no. Y listo. Entonces yo le hago los exámenes y puede tener una BCG elevada, la PCR ahí, no sé qué. En ese contexto, vos decís que prefieres iniciar antibiótico aún así sin haber tomado la muestra. La pregunta en cuestión así, a ciegas. Si el paciente no tiene ningún factor de riesgo, en general para un germen en particular, sea adulto, sea niño, el antibiótico de primera línea empírico es ampicilina sulfactam. No es una mala opción. Yo creo que el primero sería la cefazolina. O sea, nosotros Cefa, realmente tenemos, o sea, para mí, o sea, cefan, a ver, ampicilina no está mal, tiene un espectro más grande, incluso con los gram negativos, entonces no estaría sí, mal. Creo que podría ser más enfocado solo al gram positivo y más al estafilococo a sensible con la cefazolina. ok, Eh, listo. o sea, yo creo que hay Tengo, que,
Tengo Sí, una duda ahí porque no sé la respuesta y es por si tú la tienes. ¿Qué tan probable es que si yo inicio un antibiótico me negativice el cultivo? profe, no, ese incluso ese estudio que le estaba mostrando ahorita, y este no es el único, hay varios, este es del 2021, pero desde el 2016 se está haciendo los estudios de qué tanto me altera la positividad o la probabilidad de identificar el germen cuando empiezo antibiótico antes de tomar los cultivos. Y ese es un estudio que es el más grande que encontré y está más bien reciente. Y realmente, profe, cuando usted cuando usted empieza antibiótico y toma los cultivos, sea hemocultivo o sea el de líquido articular, en las primeras 6 horas después de que inició antibiótico, no se altera, profe. O sea, no. No, de acuerdo. Mi pregunta que va es porque yo me demoro tranquilamente 2 o 3 días para remitir el paciente, que con seguridad cuando llegue a la institución que donde va a estar el especialista, en este caso pues ustedes, yo realmente tengo la duda de que ya una artrocentesis tenga validez. Si me hago entender, es Sí, porque es que total. como yo no, o sea, porque, a ver, si yo entiendo, desde el punto de vista para los muchachos que van a trabajar en primeros niveles, obvio, esos pacientes hay que remitirlo y no hay ningún problema. Pero yo que trabajo en la institución de la ciudad, pues a ver, hombre, si yo soy especialista, como por qué tendría que montar una artritis séptica en una ambulancia como un traslado no regulado, hombre, es feo, es feo. Bueno, Entonces, profe, le voy a responder como con su particularidad, ¿sí? Empieza el antibiótico. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de las veces, los estudios dicen que el 50% no se identifica. En mi experiencia, que pues tampoco es la más grande, pero en mi experiencia es mucho más las veces que no se identifica. O sea, es más del 50% que no se identifica el germen, incluso sin haberle empezado antibiótico. Entonces, basado en eso, el tratamiento tiene dos parámetros y uno es el antibiótico. Entonces, como no puede, usted no me puede, o sea, no podemos dar el manejo quirúrgico, que sería el ideal temprano, pero sí le podemos dar el antibiótico. Entonces, por ejemplo, en su contexto particular, sería iniciar el antibiótico y dejarlo con el antibiótico cada 6, cada 8 horas hasta que se lo acepten en una remisión. Porque es que hay que cortar el ciclo del daño articular que se está generando, o sea, todo el tiempo se está dañando y ese daño se da hasta que empecemos antibiótico y hasta que hagamos la cirugía. Entonces, por lo menos impactarlo con el inicio del antibiótico. listo, Julián. Muchísimas gracias. Lo otro, si tiene pronto acceso en su servicio a un hemocultivo, pues obviamente también No, tomarlo sí, mientras sí, espera. indiscutible cuento, pues, eso Y, sí, y pero también, profe, no, siento que se ha dejado mucho el tema de la artrocentesis, se ha dejado mucho para el especialista, o sea, para cualquier especialista, ni siquiera solamente ortopedia, para ustedes también. Y definitivamente, profe, en la rodilla, eso es un procedimiento que es de medicina general, eso es un procedimiento que es de baja complejidad cuando se hace bien y de bajo riesgo cuando se hace bien. Entonces también el mensaje, por eso les decía, no les dé miedo a una artrocentesis siempre y cuando tenga el derrame evidente, sino del peloteo, no les dé miedo a hacerlo. Es que si sale pus, y yo le digo una cosa, profe, usted de pronto no está en un pueblo, pero si sale pus, profe, móntelo en primario. O sea, si usted hace una artrocentesis y sale pus, móntelo en primario. ¿Cuándo lo dejaría yo? Cuando no está claro si de pronto es más un líquido inflamatorio, si es una artritis reactiva, o si es una hemartrosis, o si salió totalmente clarito, pues ahí sí tengo espera y le espero los 2 o 3 días. Pero incluso en el contexto, profe, aquí en la ciudad, si a usted le sale pus y no tiene ortopedia, profe, móntelo en primario al servicio más cercano que tenga. Porque créame, profe, que eso se traduce en pérdida de la extremidad, en amputaciones, en todo lo otro y hasta siempre es muerte. Entonces, así estemos en la ciudad, pues si le hago una artrocentesis, que como le digo, esto no es de solo de ortopedia, y la tiene positiva que sale pus, pues realmente, profe, es mejor montarlo y no esperar los 3 días porque se le va a complicar allá en el servicio. no, entonces te entiendo. Te soy sincero, yo por lo menos tengo el entrenamiento en ultrasonido, particularmente en rodillas, esto es muy sencillo, uno le hizo, yo sí no me tengo tanta confianza cuando ya es otro tipo de articulación, pues te lo voy a hacer muy sincero, una muñeca, un codo, un hombro, una cadera, sí, la verdad, lo dudo todavía, pero pues en una rodilla sí, eso realmente no, como vos decís, es muy claro. Pero listo, Julián, muchas gracias por la respuesta, No, profe, todo muy nada, con claro. mucho gusto. Le cuento que, por ejemplo, nosotros en cadera preferimos hacer la artrocentesis, abrirla, ni siquiera con guías por ecografía, es que ahí está la femoral. Entonces, hasta preferimos abrirla y ya viendo la cápsula inflamada, pues tomar la muestra de allá. Si sale pus, terminamos de abrir y si no, volvemos a cerrar la piel y el tejido que está ahí. Profe, muchas gracias por las preguntas. Si alguien más tiene Juli, alguna pregunta o comentario. sí, Juli, hay varias preguntas. Juan Felipe, ¿la puedes poner por si en el chat?
mientras leemos las que pusieron. Bueno, la primera que pusieron fue, teniendo en cuenta lo que explicó el profesor, solamente con aumento de leucocitos más la limitación en el apoyo, me guiaría para tener la sospecha alta y enviar el hemocultivo. En adultos podría ser, si no tiene otra causa, por ejemplo, de infección que le esté haciendo los leucocitos, o mejor dicho, si su sospecha es alta de que puede ser una artritis séptica, hágale el hemocultivo en adultos. Si es en niños, por favor, apliquen los criterios de Kocher para poder pues, tener más sensibilidad, que es lo que principalmente busca los criterios de Kocher. Y en un adulto, definitivamente, leucocitosis, sobre todo cuando sea más de 20.000, y un dolor articular y no tiene otro foco, o sea, realmente es que la sospecha es una artritis séptica, entonces toma hemocultivos y con esos dos meros parámetros ya puedes incluso pensar en hacer una artrocentesis. Listo. Dice, si después de la artrocentesis no hay mejoría y persisten los síntomas, estaría indicada una nueva artrocentesis. No, no hay que estar repitiendo artrocentesis, o sea, igual acuérdense en que uno la artrocentesis es para 3 exámenes nomás. La artrocentesis es para hacer un citoquímico, eh, un gram y un cultivo. El cultivo se va a demorar días, no vamos a esperar eso, pero un gram de citoquímico sale en horas. Entonces, si el citoquímico definitivamente fue negativo para infección, no tengo que repetir eso. Me empiezo a pensar más en inflamatorio, traumático, o sea, en las otras opciones. Y recuerden que también cuando tengan duditas o algo, utilicen esta tirilla. Se los aseguro que más para descartarlo, por lo menos les va a dar la tranquilidad un poco de que, bueno, esto de verdad no pinta que es infeccioso, no pinta que es una emergencia y busco las otras causas. Causas de dolor articular o diagnósticos de inferenciales hay muchos. O sea, realmente el más frecuente en niños es la sinovitis transitoria. Es una fisiopatología muy similar, pero de origen viral y autolimitada. Pero hay muchos, enfermedad de Pertes, osteonecrosis, artritis reumatoidea. O sea, realmente hay muchas otras opciones diagnósticas que la clínica, si bien se puede parecer con un estudio del líquido articular, que es el gold estándar, pues finalmente sí puedo decantarme más o no, pero repetir artrocentesis no. Yo le hago artrocentesis, hago mi citoquímico, mi gran, mi cultivo, miro si tengo la trilla y la hago si lo quiero hacer y con eso tomo las decisiones. Repetir no. Listo. Por acá hay otra que dice Juan Sebastián, ¿cuál es la cantidad ideal de la extracción del líquido articular en la artrocentesis? Ok, cuando el líquido sea sangre o pus, saquen todo lo que puedan. Cuando sea sangre o pus, lo que les salga. Ustedes meten la aguja, sacan, dejan la aguja ahí, solamente desconectan la jeringa y primero cultivan el citoquímico y todo, y lo otro lo empiezan a botar. Saquen todo lo que puedan porque es terapéutico. Cuando el líquido articular es normal, es cetrino, es ámbar, es de características normales, entonces se sacan solamente 3 a 5 cc, no más. Y lo mismo cuando es inflamatorio, cuando no es pus, pero tampoco está transparente. Entonces, en esos casos, solamente con 3 a 5, que es lo que realmente necesito para un citoquímico y un cultivo y un gram. No necesito más de eso. ¿Listo? Julián, una pregunta para Sí, aclarar de la artrocentesis. Como muy bien, pues dentro de la clínica está que el paciente no tolera que le muevan la articulación. La posición recomendable para el paciente, para que sea un procedimiento, digámoslo, exitoso y que uno logre tener una buena muestra, la extremidad o la articulación tiene que estar centrada en extensión. sí, ¿Cuál profe. es la Lo ideal, ¿Cómo es la recomendación? sí, hay 6 formas, incluso otros dicen que hasta 8 formas de sacar líquido de una articulación. Y hay formas de sacarla con la rodilla en semiflexión, entrando en la parapatelar, en la parte más inferior del tendón. O sea, sería entrar, no sé si están viendo mi mouse, ¿lo ven aquí? Sí, Ok, sería entrar aquí. O sea, aquí está el tendón patelar y cuando es en semiflexión lo que hago es entrar en la parapatelar, sea medial o lateral, y entrar a ese espacio. ¿Qué pasa? Que la más segura, por aquí pasan las geniculares, tanto el nervio genicular como la arteria genicular, y por aquí arriba, profe, no pasan. Ellos vienen desde más atrás. Entonces, ese es el lugar más seguro. La forma más segura sería en supino, en la máxima extensión que tolere el paciente, porque hay pacientes que no toleran la extensión completa. Incluso a veces, creo que hay una foto donde les colocan un rollo, miren este de aquí, no, les colocan un rollo por debajo porque no toleran la extensión completa. Entonces, en la extensión máxima que tolere el paciente y en supino para ubicar esa parte donde va a entrar la bursa suprapatelar, que es la que es más fácil para sacar el líquido. Entonces, idealmente sería esta. Mi recomendación es que si ustedes la van a hacer, y es la que yo hago, o sea, es que este video es mío, es literalmente buscar la suprapatelar desde el aspecto superolateral, que es ese que estamos viendo en la imagen. Listo, Julián, muchas gracias. De nada, profe.
Listo, digo por acá. Dice, en un pueblo lo ideal es hacer la artrocentesis y cuál sería el medio adecuado para mandar la muestra, pues para el traslado. O sea, para el cultivo, porque si lo hacen en el pueblo, pues es para que vean citoquímico y gram, que incluso en los primeros niveles tienen forma de medirlo. No van a esperar los 3 días del cultivo, pero si lo van a mandar, entonces lo ideal es mandarlo en un frasco de hemocultivo, como les dije ahorita. Prolonga el tiempo que lo puedo dejar ahí y aumenta la probabilidad del diagnóstico. Si no, lo mando tanto en el tapa morada como no sé, se llama citoquímico. Es un frasquito que tiene una tapita azul donde mandan también las muestras de orina y es un frasco convencional. Ideal en el hemocultivo y si no, tapa morada y tapa azulito que es el de citoquímico normal. Listo, y siguiendo por lo mismo, si está en un pueblo, solamente tiene la clínica del paciente que hace pensar en el diagnóstico y no tiene pues para hacer los otros exámenes, de una podría hacer la artrocentesis o mejor, pues Pregunta complicada porque es que, o sea, no tener por ejemplo, ni un hemogramita, o sea, que siento que ya es un puesto de salud básicamente, pero digamos que pronto por el horario, porque hay hospitales de primer nivel donde no tienen laboratorio de noche, o sea, creo que es muy factible en nuestro medio. Eh, No, yo creo que no. Yo creo que uno la artrocentesis le va a hacer cuando la sospecha es alta, no para ver si sí es o no es, sino cuando mi sospecha es alta, que es una artrocentesis. Entonces, si no tiene otra, si su clínica es altamente sugestiva y no tiene otra opción como que sea más factible que la artritis séptica, hágala. Pero si hay otras posibilidades y de pronto no está tan seguro, yo preferiría, o sea, yo recomendaría que no la haga entonces. Vuelvo y digo, esto no es para ver si el paciente tiene o no, sino para confirmar, es el gol estándar, es como para que mi sospecha es alta, entonces la voy a hacer. Bien hecha, como les dije ahorita, el riesgo de complicaciones es de 0,003%, o sea, es muy, muy baja. Pero eso no quiere decir que a cualquier paciente se lo vamos a hacer porque igual, recuerden que una de las causas es la inoculación directa cuando no se hace del todo bien. Entonces yo creo que si la sospecha no es alta, si solamente es clínica, y no están tan seguros, no la hagan. No. listo, la que sigue. ¿Cuál es el pronóstico de la movilidad y funcionalidad de la Mo- articulación? ¿Tiene Depende de solución, prótesis? depende de la edad del paciente y del tiempo que lleva el paciente con la infección activa en la rodilla. Por eso es tan importante el manejo, el diagnóstico y el manejo temprano, porque aquí el condrocito o el cartílago es tiempo. Entre más tiempo me demoro, más se destruye el cartílago, pero también la edad es importante. Los niños, o sea, hay veces nosotros hacemos un chiste que ellos son como de plástico, a veces de plastilina. Pueden tener una infección, pero su organismo es tan resiliente que uno incluso ve la superficie dañada y el niño evoluciona y mejora y remodela y queda con muy pocas secuelas. En un adulto no. En un adulto la probabilidad de secuelas es del 99,9%. La más frecuente es el dolor, casi siempre quedan con dolor y con artrosis tempranas. Como se daña la superficie articular, o sea, se daña todo el cartílago, pues esa es la definición de una osteoartrosis, o sea, quedan con dolor. Ahora, si van para prótesis o no, pues ya hay una clasificación que nosotros tenemos de osteoartrosis, hay unos grados del 1 al 4, la 3 y 4 son candidatos y es cuando el espacio articular está totalmente colapsado, cuando hay osteofitos intraarticulares, cuando ya está hay una deformidad angular en la rodilla, pues esos irían para prótesis. Pero la probabilidad de secuelas en adultos del 99,9%, y en niños es muy variable dependiendo sobre todo del momento que se hace el diagnóstico y se inicia el tratamiento. Listo. Estoy con un niño, si los exámenes salen normales, pero las variables clínicas persisten, ¿qué hago? Ese es del seminario que hacemos nosotros y es un caso que les pongo siempre. ¿Qué hacer cuando de pronto los exámenes en un niño no me cumplen los criterios de Kocher, que son los que finalmente me van a hacer sospechar con bastante sensibilidad el diagnóstico? Déjelo en observación. Quítele, si no ha tenido fiebre, quítele por favor el antipirético y colóquele otro analgésico que no es antipirético. Haga una curva térmica y repita exámenes, ojalá a las 6, 8 horas. Exámenes normales, o sea, un hemograma, un hemograma, una PCR y una BCG. Si en esa observación de 8 horas el paciente no, o sea, no sube los leucocitos ni la PCR, es muy poco probable que sea una artritis séptica, porque afortunadamente para nosotros, las artritis sépticas tienen unas leucocitosis muy marcadas, de 18 y 20.000. Eso es lo habitual. Obviamente en pacientes inmunosuprimidos o con algunas condiciones particulares puede que no sea así, pero lo normal es que tienen unas leucocitosis muy marcadas.
la probabilidad de que usted tenga una artritis séptica con leucocitos menores de 12.000 es muy baja, es menor del 2 a 3%. Entonces le hizo los exámenes, salen 7.000, 9.000, normal. Sí, la clínica es sugestiva, pero los exámenes no. Entonces deja la observación, repita exámenes. Si los exámenes a las 6, 8 horas están absolutamente iguales o normales o simplemente no, pues no subieron, la probabilidad de que sea una artritis séptica es muy bajita. Y muy probablemente está cursando es con una artritis, una sinovitis transitoria. Entonces se le podría dar alta a las 8 horas con recomendaciones, con analgésicos o simplemente lo vigilan, porque lo que pasa con las sinovitis transitorias es que mejoran con el tiempo. Una artritis séptica no mejora. O sea, no mejora sino hasta que le ponen antibiótico y lo operan. Entonces, si está como que no concuerda la clínica con el paraclínico por una artritis séptica, lo dejo en observación, lo hidrato, le hago curva térmica y le repito exámenes a las 6 8 horas y ya ahí sí ya puedo tomar con más herramientas una decisión. Listo. Y la última dice, si estoy lejos de un hospital con ortopedia y se hace la artrocentesis y el contenido es con pus, ¿se podría inocular directamente el antibiótico intracapsular? ¿Mejora el pronóstico? No, no. No se debe colocar antibiótico directamente dentro de la articulación. Hay una opción de manejo que todavía está muy debatida y es hacer como lavados articulares por la misma, pues, como por la misma vía que hiciste la artrocentesis. Entonces, para poner el contexto, entonces sacaste pus, literalmente pus, hiciste diagnóstico inmediatamente y entonces empiezan a aplicarle solución salina y a sacar. Y empiezan como a hacer un lavado a través de esa misma vía. Realmente eso no tiene evidencia, lo que hace es que retrasa más el manejo que necesita el paciente, que es una cirugía y el mismo antibiótico. Entonces, en el contexto que eso pase, que no hay un hospital cerca o algo, o sea, y en algún momento tiene que salir con el paciente a remitirlo. Hágale la artrocentesis y es pus, remítalo, que es que estamos a 6 horas en lancha, pues entonces mándelo de una vez porque son 6 horas que va, pues no va a esperar más aquí, sino las meras 6 horas. Pero eso de estar aplicando antibiótico directamente o haciendo lavados articulares a través de la artrocentesis, no tiene evidencia a favor en este momento. Listo, profe. Bueno, muchas gracias a Perfecto. todos y Negra, otra vez muchas gracias por invitarme a estos espacios. Julián, muchas gracias, Listo. hombre, muy amable. No, profe, con mucho gusto. Muchas gracias a todos, jóvenes. Chicos, hemos llegado al final de nuestra sesión. Agradecemos mucho al doctor Julián por su presentación y a todos por su participación activa. Espero que la información compartida hoy les haya sido útil en su práctica clínica y académica. Les recuerdo que nuestra próxima charla será el martes 18 de marzo, en donde abordaremos el manejo del trastorno del potasio. No olviden compartir sus dudas o sugerencias en nuestro grupo y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Feliz noche.